Hola, ¿qué tal? Bendecidos. Bienvenidos a mi canal. Una vez más, mi nombre es Wendy y hoy quiero hablarles sobre la esperanza. ¿Por qué la esperanza? Porque últimamente he visto muchas personas que están, por la situación en la que estamos viviendo, tienen esperanza, no tienen esa luz al final del túnel, no la ven. Entonces, quiero darle un poquito de fortaleza a algunas personas que lo necesitan, para hablarles sobre lo que dice la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, en mi entender, es lo que alimenta nuestra esperanza, alimenta nuestra fe en las promesas que Dios nos hace a través de su palabra. Entonces, el vivir sin esperanza es terrible, ¿verdad? Porque es como que no le vemos solución a los problemas, se nos nubla la mente y pensamos que esto nunca va a pasar, esta situación en la que estoy metido nunca va a terminar. Entonces de ahí pueden desatarse muchos males, y consecuencias que no van a ser buenas. Por ejemplo, cuando no hay esperanza, hay mucha gente que le abruma los problemas y pueden pensar en hacer cosas drásticas en contra de su propia vida. Entonces, el mantener la esperanza viva es algo que lo podemos hacer. Lo podemos hacer porque en realidad nosotros cuando pasamos por problemas sabemos, ¿verdad? Que al principio nosotros pensamos esto nunca va a terminar y después llega un día que se va, que ya no está, que el problema ya se fue. Y más cuando le buscamos solución y le buscamos soluciones sabias. Entonces cuando pasa eso, ahí vemos que esa desesperanza que teníamos en verdad no tenía fundamento, porque el problema ya pasó. Y ahí volvemos entonces nosotros de nuevo a conseguir nuestra fe. Y la esperanza, de acuerdo a la Biblia, es un término que se utiliza para describir una virtud. Y esta virtud es con una expectativa hacia el futuro. Y voy a leer lo que dice la Biblia sobre la esperanza. Dice que la fe y la esperanza van de la mano. Y primero viene la fe, ¿verdad? Y después de la fe, entonces tenemos una esperanza viva. Dice que es una seguridad de algo. Quiero decirles primeramente que cuando la Biblia habla de esperanza, no está hablando de como nos lo decimos en el mundo, que decimos, ay, yo tengo esperanza. Eso es como decir que tienen un deseo. Entonces ahora mismo la esperanza en la Biblia no significa tener un deseo, significa tener una seguridad de algo. Entonces dice la Biblia, que la esperanza es real porque se funda en la fe, en el contenido fáctico de las Sagradas Escrituras. La esperanza bíblica es posible cuando existe la creencia en el Dios vivo. O sea, para nosotros tener una esperanza viva tenemos que creer que hay un Dios y que este Dios va a trabajar a nuestro favor, se va a mover a nuestro favor. Entonces de ahí viene y se desprende el nosotros tener una esperanza. Sabemos que Dios interviene en nuestras vidas. Entonces al saber eso, tenemos la confianza, ponemos nuestra confianza en Él, que eso es una de las cosas que nosotros siempre debemos de tener confianza, y eso es algo que se pierde dependiendo de las situaciones en las que nos pasan en esta vida. Entonces por eso, al tener desconfianza, perdemos la esperanza. La esperanza en la Biblia expresa confianza y seguridad en relación con el futuro, porque se basa en la promesa, el carácter y la fidelidad de Dios. La esperanza es mirar hacia adelante a algo con un sentido de expectativa y confianza. ¿Ve? Entonces tiene que tener una confianza en que eso va a suceder porque eso fue lo que Dios prometió. Un cristiano siempre sabe que tiene esperanza porque tiene a Dios en su corazón, y la esperanza siempre está en la vanguardia, a la vanguardia de sus pensamientos. Esto lo encontré yo en NVMS Spanish WordPress. La esperanza también es un don de Dios para nosotros. Es como el don de la fe. La esperanza es un don que viene de Dios. La esperanza bíblica no es un escape de la realidad o de los problemas y no nos deja inactivo. Tiene que tener una acción. Es una confianza con acción.
Eh, la esperanza también nos da fuerza, nos da coraje, nos da deseo de seguir adelante. Nosotros ponemos la mirada en lo que viene en el futuro y entonces podemos echarle ganas y tener esa fortaleza para poder seguir adelante. Entonces, para conocer un poquito de Dios, yo les voy a leer lo que yo encontré, que lo dice en la Biblia. No le voy a dar citas bíblicas, si ustedes quieren buscarlo. Cada atributo de Dios en la Biblia lo pueden encontrar fácilmente. En los salmos pueden encontrar muchos atributos de Dios, pero estos específicamente yo se los voy a leer para que vean más o menos y comparen lo que son los atributos de Dios versus los atributos de los hombres. Entonces, uno de los atributos de Dios es que Dios es luz. Entonces, Él nos ha dado una revelación de sí mismo en su palabra. Y ahí es donde vamos a encontrar su luz, quién es Él. También sabemos que Él es eterno. Y por eso es que Él nos ofrece una vida eterna con Él. Esa es una de sus promesas. Cuando nosotros venimos a Cristo, cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Jesús, nosotros sabemos, ¿verdad? Porque recuérdense que la esperanza es la certeza, es la seguridad de eso que viene en el futuro. Entonces, sabemos que nosotros vamos a ir con Él a pasar la vida eterna. Entonces, por eso Dios es eterno y promete eternidad con Él. Él es también todopoderoso y Él tiene poder sobre todas las cosas y puede hacer lo imposible. Él es inmutable. Esa es una de las características que yo quiero que ustedes se metan en la cabeza. Él es inmutable, Él no cambia. Él es digno de confianza y Él es fiel. Por eso Él es inmutable. Él es el Altísimo, no hay otro como Él. Él es lo más alto, lo mejor que hay, lo más maravilloso. O sea, no hay nada ni nadie que se compare con Él. Él es perfecto, perfecto. No hay nada imperfecto en Él. Él es inescrutable, o sea, no tiene límites. No lo vamos a conocer nunca. Completamente, solamente sabemos lo poquito que Él quiso revelarnos sobre quién es Él y lo hizo a través de su palabra. Entonces solamente vamos a poder conocer lo poco que Él quiso mostrarnos y eso es, de ahí es que sabemos que Él es inescrutable. Él es imparcial. Y eso es otra característica, otro atributo que hay que metérselo en la cabeza. Él es imparcial, Él no tiene favoritos, Él no hace acepción de personas. Entonces, la distinción la hacemos nosotros, porque como he oído, siempre me gusta cuando la pastora Yesenia Den dice, Dios no tiene favoritos, pero Él tiene hijos que lo hacen a Él su favorito. Entonces, Él tiene los hijos de Él, los que de verdad lo buscan a Él de corazón, lo hacemos a Él nuestro favorito. Entonces, para nosotros Él es lo máximo y todo lo vemos a través de sus ojos. Tratamos, ¿verdad?, de verlos a través de sus ojos. Entonces, para nosotros Él es lo más importante, Él es lo primero en lo que nosotros pensamos desde que nos levantamos en la mañana y por eso todas las cosas que nosotros hacemos la ponemos en su perspectiva, a ver si lo que estamos haciendo le agrada o no le agrada. Entonces cuando pasa eso ya nosotros ahí lo hacemos favorito y se ve como que Él a los que lo ponen como su favorito, Él... se ve como que Él lo tiene de favorito, pero es porque nosotros lo pusimos a Él primero. Él es omnipresente, Él está presente en todas partes y Él lo sabe todo, o sea, Él es omnisciente porque Él lo sabe todo, sabe el presente, el pasado, el futuro, Él sabe todo de nosotros. Para mantener nuestra esperanza viva debemos de saber que Él es justo y recto. No puede ni va a dejar pasar la maldad. Él no va a dejar pasar la maldad. Aunque se vea como que alguien se salió con la suya.
esa maldad la va a pagar de alguna manera, porque la justicia divina no se esconde. El Señor es justo y recto. También es invisible porque Él es espíritu, ¿verdad? Él es soberano, no hay otro más que Él. Es soberano y Él hace su voluntad. Puede hacer su voluntad. Y Él es la verdad misma. Es la verdad misma. Es incorruptible y no puede mentir. Porque Él es la verdad. Entonces, por ende, Él no puede mentir. Y Él es santo, que eso es una de las cosas que yo más digo. Él es santo y nosotros no somos santos y nosotros pecamos todo el tiempo, pero el Señor es santo y Él no acepta el pecado, no le agrada el pecado, lo aborrece. Y al Él aborrecer eso, Él se separa de nosotros, aunque por su gracia Él nos recibe. Porque entonces, aparte de eso, Él es misericordioso, amoroso, bondadoso. Y de ahí Él nos regala su gracia para que nosotros podamos acercarnos a Él a pesar de nuestros pecados. Porque su moral es perfecta. Él es incorruptible, ¿verdad? Él está separado de toda corrupción moral. Ahora, también Él es clemente, que de ahí es que viene que Él es bondadoso, ¿verdad? Que Él es amoroso, que Él es misericordioso, porque Él es clemente. Entonces, los atributos que más tienen ustedes que grabarse en la cabeza para que puedan tener una esperanza viva en lo que Él dijo, en lo que Él prometió, es que Él, primeramente, es perfecto. Él es inescrutable, no cambia. Es imparcial, es justo y recto. Él es la verdad misma y Él es santo. Y también, claro está, que Él es todo amor. Entonces, eso lo podemos comparar. Vamos a hacer un versus a lo que es el hombre, los atributos del hombre. Sabe que en nosotros puede haber muchas cosas buenas, pero también hay malas. Entonces, en algún momento nosotros podemos cambiar. Entonces, nosotros no somos inescrutables. Nosotros cambiamos, que es algo bueno, ¿verdad? Porque a veces cambiamos de malo a bueno, o de no muy malo, pero cambiamos a algo mucho mejor. Que eso es lo más importante, ¿verdad? Podemos cambiar. Dios no es así. También nosotros somos injustos. Nosotros no somos rectos. A veces podemos ser justos y a veces podemos andar en rectitud, pero porque nosotros somos naturalmente pecadores, entonces nuestra justicia no es algo en lo que nosotros podamos poner toda nuestra confianza. O sea, nosotros no podemos poner toda nuestra confianza en otra persona, ni siquiera en nosotros mismos, porque nosotros somos vulnerables y nosotros sí podemos cambiar y nosotros no somos justos y rectos como es Dios. Tampoco somos fieles. Lamentablemente no somos fieles. Hay personas que son más fieles que otras, claro está. Pero nosotros no somos Dios, entonces no somos totalmente fieles. Y también nos encanta mentir. Lo sabemos, ¿verdad? Que somos mentirosos. Nosotros siempre justificamos nuestras mentiritas, una mentirita blanca, una mentirita piadosa, pero es una mentira. Entonces nosotros podemos mentir. Porque en nosotros no hay toda verdad como es Dios, que es toda verdad y Él no puede mentir. Tampoco somos santos, en nosotros existe el pecado, entonces no somos santos. Y no siempre mostramos bondad y misericordia y gracia, no siempre. Tenemos también tiempos, momentos y también no somos imparciales. Nosotros sí tenemos favoritos. Nosotros sí hacemos acepción de personas, que eso Él no lo hace. Entonces, de ahí podemos ver que cuando vamos a poner nuestra confianza en algo, nosotros debemos de poner nuestra confianza en lo que es verdadero,
en lo que no cambia, en quien es poderoso, en quien es recto y justo y santo. Y ese es Dios. Cuando nosotros ponemos nuestra confianza en Dios, podemos saber que lo que Él prometió se va a dar. Y el problema es que a veces promete cosas que no son muy agradables para nosotros y esas también se van a cumplir, porque su justicia es uno de sus atributos y esa justicia va a venir. Por eso nosotros los que podemos decir que conocemos un poquito de Él, nosotros siempre tratamos de traerle la palabra a ustedes para que puedan entonces entender por qué Dios hace ciertas cosas en nuestras vidas, ¿verdad? Y por qué nosotros debemos de andar también en justicia y rectitud y santidad cuando queremos de verdad andar con Él. No podemos decir que andamos con Dios cuando nuestra vida no refleja a Dios en nada, cuando todavía mentimos, cuando andamos de pecado en pecado, cuando somos volátiles. Un día decimos una cosa y explotamos y después volvemos y nos tranquilizamos y somos cambiantes. Entonces, sí vamos todavía a ser así, pero cuando nosotros somos guiados por ese Espíritu Santo, hay muchas cosas que nosotros las dejamos atrás. Y entonces empezamos nosotros a caminar como Jesús caminó. Y en algún momento, por eso que nosotros vamos caminando en santidad y tratando de buscar la santificación en todo tiempo, porque es para algún día llegar a ser como Jesús era. Ojo, no que era Dios, sino que como Él era aquí en la tierra, un hombre que andaba sin pecado, un hombre que era justo, un hombre que hizo todo lo que Dios le dijo que hiciera, o sea, era obediente a Dios, era obediente a la palabra de Dios y escuchaba a Dios, que eso muchas veces nosotros no lo hacemos, aunque decimos que andamos con Dios. En Eclesiastés 7, verso 29 dice, solamente he encontrado lo siguiente, que Dios hizo perfecto al hombre, pero este se ha complicado la vida. ¿No es cierto? ¿Verdad que sí? Nosotros mismos somos los que nos hemos complicado la vida. Cuando Dios nos hizo perfectos, pero nosotros complicamos todo lo que Dios hizo y al final nosotros mismos somos los que nos buscamos la desesperanza, porque ponemos nuestra confianza en cosas que no son Dios. No son Dios. Entonces le voy a decir lo que significa confianza en la Biblia, ¿verdad? Porque de ahí que se basa la esperanza. La confianza es una virtud que mueve a acoger y creer a una persona en sus acciones o en sus palabras. Inspira confianza el que por su autoridad, su bondad, su testimonialidad de vida, se hace acreedor a que sus palabras sean aceptadas y su vida imitada, respetada o acogida. Entonces, ¿ese es quién? Jesucristo mismo, porque por su testimonio sabemos que Él es, y su autoridad y su bondad y todo lo que Él es, lo hace digno de nosotros poner nuestra confianza en Él. La confianza, si tú quieres aumentar tu confianza en el Señor, ¿verdad? Es necesario emprender un camino de vivencia en Dios. Entonces tú tienes que someterte al Señor y tú tienes que sumergirte en su palabra, tienes que saturarte de su palabra para que tú puedas aprender quién es Dios y por qué tú puedes confiar en Él, porque tú vas a conocer sobre su característica, ¿verdad? ¿Quién es Él? Vas a conocer sobre su fidelidad y vas a reconocer que Él y solo Él es digno de confianza. También les voy a leer unos versículos, ¿verdad? Que encontré aquí donde habla de la esperanza. Dice en el Salmo 62, versículos 5 al 6, dice, alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Él solamente es mi roca y mi salvación, es mi refugio y no resbalaré. Con eso sabemos que el Señor no nos va a dejar caer, no nos va a dejar resbalar.
Y si lo hacemos, Él nos va a levantar. Sabemos que Él es nuestro refugio. En Él podemos descansar. Entonces nuestra alma puede descansar en Él, en su palabra. Otro versículo dice, ¿por qué estoy desanimado? Dice, ¿por qué está tan triste mi corazón? Pondré mi esperanza en Dios. Nuevamente lo alabaré, mi salvación y mi Dios. Eso está en Salmos 42, verso 5. Ahí tú ves cómo él está desanimado. Él mismo se pregunta, ¿por qué yo estoy desanimado? ¿Por qué mi corazón está triste? Y él mismo se responde que él va a poner su confianza en Dios, o sea, va a poner su esperanza en Dios. Y ahí nuevamente él lo va a alabar, porque Dios es su salvación, Él es su Dios. Eso es lo más lindo que tiene los salmos, que David era tan humano y al mismo tiempo era tan apegado a Dios, que a veces uno lee los salmos así y siente como la emoción que él sentía. Si él estaba triste, siente tristeza. Si él estaba agobiado, se siente uno agobiado también. Si él recibía esa paz y ese descanso en el Señor, pues uno también la recibe al momento que uno está leyendo el salmo. Y hay salmos como que las palabras son tan lindas que cuando tú la leas, y tú mismo, tu espíritu como que se llena. Dice también, alégrense por la esperanza segura que tenemos. Tengan paciencia en las dificultades y sigan orando. Eso es en Romanos 12:12. ¿Qué dijo que hicieran? Que sigan orando. Ahí hay una palabra. Sigan orando. Cuando nosotros perdemos las esperanzas, dejamos de orar. Dejamos de alabar al Señor. Y eso es una de las cosas que la palabra de Dios nos dice. No dejemos de alabar. Dios es bueno en todo tiempo, en todo momento. Pase lo que pase en tu vida, Dios es bueno. Y una de las cosas que no debemos dejar de hacer es orar. Tenemos que orar, por eso siempre en la palabra dice que oren sin cesar. Siempre, en todo momento, órenle al Señor, que Él escucha. También dice que hay 3 cosas que durarán para siempre, y esta es la fe, la esperanza y el amor, pero la más importante de esta es el amor. Esto está en 1 Corintios 13, versículo 13. Y eso es tan hermoso, ¿verdad que sí? Porque ahí te está diciendo, estas 3 cosas van a perdurar para siempre. La fe, la esperanza y el amor. La esperanza es muy importante. No debemos dejar que nuestra inseguridad acabe con nuestra esperanza. Entonces, cuando nosotros pasamos por tribulaciones y pasamos por problemas serios, es fácil perder la esperanza, como dije al principio. Pero cuando nosotros leemos la palabra de Dios, inmediatamente empezamos a ver cómo muchos por ejemplo, los apóstoles, Pablo específicamente, que pasó muchísimos problemas, pasó por muchísimas dificultades en su vida, y él no dejó que la desesperanza se apropiara de su corazón. Se mantuvo apegado a Dios y se mantuvo fuerte. Y las veces que flaqueó, sabía que él podía confiar en Dios y que Dios lo iba a sacar a él de esa angustia en la que él estaba en ese momento. Así lo hacía David, y así hay muchos personajes bíblicos que, por ejemplo, Job, que también pasó las 1001 y al final él se mantuvo firme a la palabra que Dios le dio. Tener esperanza te dará valentía. Estarás protegido y descansarás seguro. Eso lo dice Job en el capítulo 11, verso 18. ¿Ve? Entonces él puso su esperanza en Dios, y ahí él se sintió que tenía valentía
y que estaba protegido y que él podía descansar. Como le dije antes, la fe y la esperanza van juntas. Cuando tú pones tu fe en Jesús, en su promesa, en lo que Dios prometió, tu esperanza va a estar viva. Tu esperanza es como esa ancla. ¿Sabe lo que es un ancla? El ancla de los barcos, que la tiran así cuando el barco llega al puerto, para que el barco no se mueva con la corriente, no se vaya con las olas y eso. Y, o sea que le da seguridad, ahí lo deja ahí, que no se mueva. Y así nosotros debemos de tener nuestra esperanza como un ancla. En Hebreos 6:19, esta esperanza es un ancla firme y confiable para el alma. Nos conduce a través de la cortina al santuario interior de Dios. Y esa ancla nos lleva al santuario de Dios. Yo estaba escuchando una prédica del pastor americano Rick Warren, y él estaba hablando sobre la esperanza. Dio una lista para que nosotros podamos identificar la desesperanza, cómo estamos actuando cuando estamos desesperanzados. Y dice, te sientes solo, abandonado. Así te sientes cuando estás desesperanzado. Te sientes solo, te sientes abandonado. Segundo, la vida parece que está fuera de control. Todo es un caos en tu vida. Tercero, no le ves un propósito. O sea, ves que las cosas que están pasando en tu vida y tú no le ves propósito, a tu vida. Entonces, eso indica que estás desesperanzado. Lamenta siempre una pérdida. Siempre te estás lamentando de algo que perdiste. Una persona, una relación, cosas materiales. O sea, siempre te estás lamentando de algo que perdiste. Quinto, no tienes lo que necesitas. Y eso sí sabemos que cuando nosotros no tenemos lo que necesitamos, es normal que nos falten las fuerzas y nos asalten las dudas y empiece ahí a crecer la desesperanza en nosotros. Sexto, cuando has hecho algo malo, cuando nosotros sentimos remordimiento, vergüenza, culpa, cuando sentimos arrepentimiento o no nos podemos perdonar, eso es una causa para estar desesperado, sin esperanza. Séptimo, cuando te han herido profundamente por alguien y que te agarra la amargura y resentimiento. Cuando alguien te hiere y ahí empiezas tú ahí con tus raíces de amargura, como hablé en mi otro video sobre la amargura, eso es una causa para la desesperanza. Cuando caemos en la tentación, cuando algo nos empuja en la dirección equivocada. Eso es verdad, cuando caemos en la tentación nos sentimos sin esperanza. Cuando tenemos miedo, ansiedad, terror, eso también es causa de desesperanza. Cuando parece que todo es una derrota, cuando no vemos la solución y que no hay de otra, cuando decimos, ay, no hay de otra, como quiera nos vamos a morir, no hay de otra, ahí no hay esperanza. No hay esperanza porque claro, nos vamos a morir, pero cuando nosotros creemos en lo que Dios dijo, sabemos que la muerte no es el final, que nosotros vamos a ir a otro nivel, vamos a ir a la vida eterna con Dios. Entonces ahí hay una esperanza viva, una promesa viva en la palabra del Señor. Y cuando nosotros decimos, ay, bueno, pues nos vamos a morir de todas maneras, ahí hay desesperanza. Entonces dice ahora el antídoto, lo contrario a cuando te sientes sin esperanza, es cuando estás lleno de esperanza, ¿verdad? Y cómo tú puedes encontrar esperanza. Tú la vas a encontrar a través de la palabra de Dios. Y él dijo que el antídoto está en el Padre Nuestro. Dice, primero, mi Padre amoroso nunca me abandonará. ¿Por qué dice mi Padre? ¿Qué dice la oración?
Padre nuestro, que estás en el cielo. O sea, Él siempre está ahí y Él es nuestro Padre. Sabemos que un Padre amoroso nunca abandona a sus hijos, nunca los deja solos. Segundo, el poder de Dios es más grande que cualquier problema. Sabemos que Dios es todopoderoso y sabemos que no hay nada imposible para Él. Cuando vamos a Él en oración, sabemos que la oración tiene poder y Dios escucha nuestra oración. El poder de Dios es más grande que cualquier problema. Él lo puede resolver todo si está en sus planes. Tercera, Dios ajusta todo dentro de sus planes, porque Él dice que tiene planes con nosotros. Dice en Jeremías 29, verso 11, dice, pues yo sé los planes que tengo para ustedes, dice el Señor. Son planes para lo bueno y no para lo malo, para darles un futuro y una esperanza. Eso es en la traducción, Nueva Traducción Viviente. Que Él sabe los planes que tiene para nosotros, planes para bien, no para mal. Entonces, Dios ajusta todo dentro de sus planes, de los planes que Él tiene para nosotros. Cuarto, Dios tiene un propósito mayor para tu vida, que viene así como con los planes, ¿verdad? Tiene un propósito, o sea, no debemos de vivir sin propósito, como que no le des propósito a tu sufrimiento. Todo sufrimiento, toda prueba, viene por causa de algo que el Señor quiere que nosotros aprendamos de eso. Entonces, Él tiene un propósito mayor para nuestra vida. Quinto, Dios ha prometido que nos dará lo que necesitamos. Por eso cuando nosotros le decimos, danos hoy nuestro pan de cada día, nosotros le estamos pidiendo a Él que supla, que nos dé, que nos provee. Entonces sabemos que Él puede. Entonces Él lo hace, porque Él lo prometió, que Él iba a suplir nuestras necesidades. Por eso nos dijo que no estemos ansiosos de lo que vamos a comer, de lo que nos vamos a poner. Porque ni los pajaritos se ponen ansiosos por esas cosas, porque Dios provee. Y de ahí está nuestra confianza en que sabemos que a sus hijos Dios provee lo que necesitan. Sexto, Jesús murió para pagar por lo que yo he hecho mal. Jesús murió por nuestros pecados. Todo ese juicio divino cayó sobre Jesucristo. Y por eso nosotros podemos darle gracias a Él, que Él hizo ese sacrificio por nosotros. Entonces ya Él pagó por nosotros. Entonces nuestra esperanza está en que Él ya Él fue enjuiciado por nosotros. Séptimo, Dios pagará la deuda algún día. Como ya les dije antes, cuando alguien nos hace algo mal, que de verdad fue algo malo que nos hizo, sabemos que aunque se vea como que se salió con la suya, la justicia divina llegará en su momento. Entonces no debemos de preocuparnos por ir y tomar venganza, ni maldecir la persona, ni decir cosas, porque la justicia es de Dios. Dios es el que nos juzga. Nosotros no podemos juzgar a nadie en ese sentido. Y sabemos entonces que Dios pagará la deuda. Octavo, Dios ha prometido ayudarnos. Dijo que va a estar con nosotros en todo tiempo. Nos iba a glorificar delante de nuestros enemigos. O sea, Él siempre nos va a ayudar, siempre y cuando nosotros estemos bajo obediencia y sometidos a Él, a sus mandamientos, ¿verdad? También el noveno dice, aquel que vive en mí es mucho más grande que aquel que vive en el mundo. Y esa es la realidad. Mi Dios altísimo es más grande que todo, es más poderoso que todo. Es el único Dios poderoso, vivo. Entonces, por eso yo sé que Él que vive en mí es mucho más grande que aquel que vive en el mundo. Y por último, el 10º dice, este no es el final de la historia. ¿Por qué no es el final de la historia? Porque nuestra vida terrenal acaba, pero ahí empieza entonces nuestra vida eterna, nuestra vida espiritual
eterna con Dios. Y ahí es que tiene que estar nuestra esperanza, que todos nuestros problemas pasarán, que todo lo que nosotros vemos como que no tiene fin, tendrá un final aquí en la tierra. Y cuando nosotros estamos en Dios, vamos a ir a vivir eternamente con Él. Y yo sigo recalcando eso porque eso es lo que se llama tener una esperanza viva en Dios. Viva en que saber todos los días de nuestras vidas de que hay un propósito, hay planes para nosotros y hay promesas de vida eterna. Dice el Señor, ¿verdad? Que seamos fuertes y valientes, porque nosotros tenemos que poner nuestra esperanza en el Señor. Entonces, en el Salmo 31, 24 dice, así que sean fuertes y valientes ustedes, los que ponen su esperanza en el Señor. Entonces, pongamos nuestra esperanza en Dios. Sepamos que Él es Dios todopoderoso, que para Él no hay imposibles, y conozcámoslo. Entonces, cuando nosotros sabemos eso, cuando nosotros nos aferramos a esa verdad, nosotros vamos a ver que cuando nosotros necesitamos algo, cuando nosotros nos está pasando algo, sabemos que tenemos un Dios de palabra, un Dios que dijo que Él nos iba a fortalecer, que Él era nuestra roca, que Él era nuestro refugio, que Él nos iba a guardar, nos iba a encomendar ángeles sobre nosotros para que nosotros ni siquiera tropecemos nuestro pie en piedra. Que nosotros tenemos un Padre en el cielo, un Padre allá que nos cuida desde el cielo, que nos ministra a través de su Espíritu Santo y que siempre está con nosotros, no importa qué tan lejos nosotros nos vayamos de Él. Si nosotros tenemos la fe en Cristo Jesús, nosotros vamos a tener la confianza y vamos a saber que el único digno y santo y fiel es Él. Y en Él vamos a poner toda nuestra confianza. Entonces, con esto me despido. Yo espero que le haya servido de edificación, que siempre recuerden que los problemas vendrán, que como dijo Jesús, en esta vida van a tener problemas, pero míralo a Él. Él ha vencido todos los problemas y lo venció en la cruz, y lo venció con dolor, y ahí debe de estar nuestra fe y nuestra esperanza. Entonces, que pasen muy buenas noches o buenos días o no sé, donde quiera que estén. Recuérdense que Dios los ama y pongan su confianza totalmente en el que es digno. Gracias. Bye bye.